Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches, qué gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su programa de Mi Alma Tiene Sed, el cual tiene como propósito, amados hermanos, que nosotros recibamos una palabra de consuelo, de exhortación, de enseñanza a esta hora de la noche después de una jornada larga de trabajo, o para los que la están iniciando, poderlo hacer con ánimo, con entusiasmo, pero afirmando sobre todo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bien, amados hermanos, en esta oportunidad yo quisiera compartirles un tema que se llama andar como es digno del Señor. Hemos estado estudiando en el discipulado de la congregación una serie de temas relacionados con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Y tenemos, amado hermano, que entender que si bien es cierto hay muchos aspectos sobrenaturales, muchas señales y muchas cosas maravillosas, si usted me permite esa expresión, que rodean o que están en torno a la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda manifestación pública, pues nosotros tenemos que tener una actitud de esperarlo a Él, de amarlo a Él, de que Él nos halle amándolo, hermano, amando su venida, deseando con todo nuestro corazón que Él esté a las puertas y que nosotros podamos ser dignos, amado hermano, de ser llevados con Él, de ser tomados como esa esposa, como esa comprometida con Él para estar con Él por la eternidad. Y es de ello que hemos estado hablando en estos días. Y yo le invito, amado hermano, que si usted es miembro de Iglesia de Cristo Lim Central y tiene el deseo de conocer más de la palabra, averigüe cuál es el discipulado que le queda cerca. Usted puede comunicarse a la iglesia en los horarios hábiles, pedir que le comuniquen al departamento de discipulado de nuestra amada hermana que tiene a su cargo la secretaría, o bien nuestro amado hermano Willy Robles. Le pueden indicar dónde usted puede recibir ese discipulado para el crecimiento de su vida espiritual. Y bien, amados hermanos, entonces en esta situación, en este contexto, mejor dicho, quiero hablarles de andar como es digno del Señor. Yo quiero hacer unos aportes al tema que han estado enseñando mis amados hermanos, y para ello vamos a utilizar en primer lugar la cita de Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 12. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 12, y dice la escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Y entonces, amado hermano, en esta porción bíblica vemos que el apóstol pues se preocupa por una iglesia que está fundada en Asia y que, al igual que todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó, que fueron
fuera del territorio de Israel, amados hermanos, en Asia Menor, en todo lo que hoy se llama el Asia Menor, y inclusive llegó a extenderse hasta cerca de España, porque el apóstol Pablo pues trabajó incansablemente en la expansión del evangelio, amado hermano, y llegó cerca de Europa, llegó a España predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él, como ciudadano romano, amado hermano, y como ministro del evangelio, pues tuvo esa buena disposición de obedecer al Señor, de rendir su vida a Él, de poner al servicio del Señor sus dones, talentos y capacidades, y Él se fue a predicar. El Señor fue muy claro en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando el Señor se le manifiesta a Él que lo iba a enviar a muchos lugares, y lo mandó. Así fue. Pablo fue obediente y fue a predicar a otros lugares donde no conocían de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, del Salvador. Y él fue. Y el apóstol Pablo, pues como una nodriza, como el buen ministro que es y sigue siendo, porque a pesar de que él ya está ausente en el cuerpo, ya está allá con nuestro Señor Jesucristo, él, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo, escribió unas cartas donde expresa su cuidado, su atención hacia las iglesias, hacia el cuerpo de Cristo en general. Así que, amados hermanos, él tuvo esa disposición, tuvo ese deseo, tuvo esa llama en su corazón de dar a conocer el evangelio del Señor Jesús y cuidar de los frutos de la labranza del Señor, de la tierra del Señor, de la iglesia del Señor. Y entonces le escribe a los colosenses, amado hermano, aunque las cartas lleven un nombre específico y así aparezcan en nuestras Biblias, realmente están escritas para la iglesia de hoy, independientemente del lugar donde se encuentren, independientemente del idioma que hablen. Las cartas están ahí para dar a conocer la voluntad de Dios. Y usted se da cuenta acá que él pues está escribiendo esta carta con todo amor, con toda dedicación. Algunas de estas cartas pues usted sabe que fueron escritas desde la prisión, desde el exilio o desde otros lugares donde a él le llegaban las noticias de lo que estaba sucediendo, y pues como ministro del Señor su corazón se compungía y pues oraba al Señor y le pedía la guianza necesaria para escribir y transmitir, amado hermano, el consejo divino para aquella iglesia en medio de las necesidades, exhortarla, animarla, consolarla, redarguirla y corregirla también, amado hermano, porque pues la palabra de Dios es amplia en todo ese sentido. Entonces él viene y les escribe, ¿verdad, amado hermano? Con todo el deseo de su corazón de que la iglesia acepte la palabra que se les está enviando y que a través de ella sean edificados. Y lo escribe junto con el hermano Timoteo y lo hace llegar a la iglesia de los colosenses. Y él dice que está contando dentro de todo el ámbito, todo el entorno de este capítulo, está dando gracias al Señor por esa iglesia que ha manifestado una fe y un amor por Jesucristo y por todos los santos de la iglesia, habiendo abrazado el evangelio de tal manera que estaban creciendo, estaban proliferando en lo que es la predicación de la palabra. Y entonces Pablo les hace saber que está orando por ellos, para que
sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, toda sabiduría, que tengan esa inteligencia espiritual, amado hermano, bien alerta. ¿Por qué? Porque los tiempos han sido, están siendo y seguirán siendo peligrosos, amado hermano. Y solamente la guianza del Espíritu Santo nos va a ayudar. Solo el Espíritu Santo nos va a dar luz en medio de las tinieblas, y como es o debería ser nuestra conducta totalmente dependiente de Dios, así deberíamos estar todo el tiempo, amado hermano, anhelando y deseando que sea Dios el que nos hable, que nos haga saber cuál es su propósito, cuál es su deseo, cuál es su voluntad, a través de la lectura de la Escritura, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión, a través de la búsqueda incesante de su rostro, tener esa comunión viva, hermano, viva y avivada con el Señor, para que pues nos vaya bien. Y entonces aquí está orando y menciona una frase en el verso 10 de Colosenses capítulo 1 que dice: para que andéis como es digno del Señor. Y esta frase a mí me ha hecho meditar, amado hermano, me ha llamado a reflexión, porque nosotros somos tomados por el Señor. Usted y yo hemos sido adoptados por Dios a través del sacrificio de Jesús, a través del sacrificio de Yeshua, del Salvador, del Cristo, del Mesías. A través del sacrificio de él nosotros fuimos tomados y fueron perdonados nuestros pecados, y a través de nuestra fe en Jesús, del Salvador, nosotros somos adoptados como hijos de Dios, y el Señor pone de su dignidad sobre nosotros. Entonces debemos de entender, amado hermano, que así como cuando usted en lo terrenal, vamos a poner el plano terrenal un momentito en nuestra mente, usted decide adoptar a un niño o a una niña, porque este niño pues perdió a sus padres o fue abandonado, o el Señor lo mueve a que usted haga una obra de misericordia y adopte a este niño o niña que no es su hijo biológico, ni tiene un gen de su esposa, ni ningún gen de ninguno de sus familiares, sino que es un ser humano que por situaciones que desconocemos o que ignoramos le ha tocado estar en orfandad, y usted es movido a misericordia por Dios para adoptarlo. Usted está poniendo sobre él su dignidad, está poniendo sobre él su apellido, usted va a poner sobre él sus creencias, sus valores, sus costumbres, los va a poner sobre él, esperando que él sea una mejor persona que usted. Él no va a llevar su sangre, pero sí va a llevar su apellido, va a llevar la educación que usted le dé, va a llevar los valores que usted le dé, los principios, la educación, todo lo que usted invierta en él, él va a tener que en algún momento demostrarlo, ponerlo a la vista, honrarlo. Y así como usted espera que ese niño reciba su amor, reciba su cariño, también lo reconozca que en determinados momentos va a tener que ser corregido por usted, pero para hacerlo un hombre o una mujer de bien, de igual manera Dios espera que nosotros nos comportemos como es digno de un hijo de Dios. Por eso dice aquí: para que andéis como es digno del Señor. El Señor merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder y todo el dominio, toda la autoridad. Y nosotros tenemos que estar conscientes, amado hermano, que lamentablemente en nuestra condición humana, y no es justificación, sino que es tener claro el panorama, nosotros le vamos a fallar a Dios. Pero lo importante es que corrijamos, que enmendemos, que nos arrepintamos de corazón y que verdaderamente cambiemos. Si le hemos fallado al Señor de una u otra manera, amado hermano, que nosotros cambiemos, que nosotros enmendemos, que nos ajustemos, que le pidamos perdón al Señor, que el Señor vea que en nosotros hay un genuino arrepentimiento y que hay ese deseo de cambiar. Y entonces, amado hermano, tenemos que andar como es digno del Señor. Y la palabra andar en el griego es peripateo.
disculpen si no lo pronuncio bien, pero más o menos así se translitera, de acuerdo al diccionario Strong's Peripateo. Dice que es andar todo alrededor, ¿verdad? O sea, todo nuestro caminar debe ser alrededor del Señor, ¿verdad? Debemos de vivir, movernos, ¿verdad? Por iniciativa propia, es decir, con ese deseo de no estar ociosos, seguir adelante, encaminarnos, conducirnos, proceder, ¿verdad? Actuar. Entonces nos habla que nosotros debemos de vivir alrededor del Señor, debemos de caminar hacia Él, vivir por Él, avanzar hacia Él, ocuparnos en lo que Él nos manda, ir hacia donde Él nos está encaminando, conducirnos y proceder de acuerdo a lo que el Señor haría, de acuerdo a las instrucciones que Dios nos ha dejado. Por eso es importante, muy, muy importante, que nosotros no olvidemos el leer la palabra del Señor. Nosotros no podemos, amado hermano, bajo ningún punto de vista, hacer a un lado la palabra del Señor, porque si no, no conocemos su voluntad, si no, vamos a ser llevados, engañados por cualquier viento de doctrina, amado hermano, por cualquier enseñanza que tal vez no esté bien fundamentada en la palabra, o que aparente estar fundamentada en la palabra, pero no es del todo cierta, y nosotros nos vayamos a extraviar. Debemos de recordar que el camino es Jesús. El único camino hacia el Padre es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces nosotros andamos en ese camino. Nuestro camino es Jesús, nuestro destino es Jesús. Y al llegar a Jesús llegamos a Dios, llegamos al Padre. Y Jesús ya está con el Padre. Y mientras estemos en este trayecto, entonces nos han dejado al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Entonces no estamos solos, no estamos huérfanos. Y la palabra digno es el griego axios, que significa merecedor, comparable o apropiado. Es digno o que merece, ¿verdad? Entonces, amado hermano, debemos de honrar al Señor con todo lo que hacemos. Y pensando en esto, amado hermano, como le digo, estoy haciendo unos aportes al tema del discipulado, así que yo le invitaría a usted que se comunique a la Iglesia de Cristo Elim Central al 2202 y pida hablar al departamento de discipulado, hermano, con nuestro hermano Willy Robles, o con la secretaria. Con mucho gusto, amado hermano, ellos le van a orientar dónde usted puede recibir la enseñanza del discipulado, porque usted debe de crecer en el conocimiento de la palabra. Y entonces, amado hermano, quisiera que analicemos juntos una cita en el Evangelio, aunque sí son las buenas nuevas que están explicadas en las cartas. Debemos de leer lo siguiente, amado hermano. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Fíjese que ahí dice de la siguiente forma: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno. Mire, dice, ahí está la frase: como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en la que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí mismo. Entonces, amado hermano, vemos que el Señor nos pide a nosotros que andemos como es digno de Él, ¿verdad? Porque Él nos ha santificado. Recordemos que el Señor nos ha hecho santos. El Señor nos ha hecho digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Nos ha puesto de su santidad, ¿verdad? Esto es lo que quiero decir. Y entonces nosotros como santos debemos alabar y bendecir al Señor. Y entonces nos ha cambiado nuestro destino por uno muy, muy lindo, amados hermanos.
algo que nosotros no imaginamos, Dios nos lo ha concedido, nos lo ha dado. Y sinceramente no tenemos cómo agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, amado hermano, es imperativo, es necesario, es hasta cierto punto que reflexionemos acerca de la bendición que tenemos que tener sobre nuestro Señor, sobre lo que Él es para nosotros. Y debemos entonces, amado hermano, humillarnos ante Dios, humillarnos ante Él y suplicarle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y caminar en todo aquello que el Señor nos manda. Hoy en esta oportunidad, amado hermano, nosotros debemos de reflexionar si nuestra conducta es verdaderamente adecuada, si estamos andando como el Señor lo manda. Y entonces vemos acá que este hermano, el apóstol Pablo, viene y se pone a reflexionar, amado hermano, o invita a la iglesia a que reflexionemos acerca de una hermana, la hermana Febe, que es diaconisa. Y ella, su nombre significa brillante, ¿verdad? Es decir, que se destacó en el servicio al Señor. Y entonces nosotros como hijos de Dios, amado hermano, debemos de honrar al Señor y glorificarle en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Debemos de honrarle, debemos de glorificarle, debemos de adorarle. Y sobre todo, honrando a sus hijos y máxime a aquellos que le sirven al Señor con todo el corazón. Aquellos que están constantemente, amado hermano, sirviéndole. El Señor toma cuidado de sus hijos y máxime de los hijos que le sirven. Entonces nosotros debemos de honrar a los santos, a los que están sirviendo, a los que están dando su vida, porque a veces toman nuestro lugar, amado hermano. Fíjese que pensando en esto, cuando usted lee el Éxodo, se da cuenta que el Señor tomó a un pueblo para sí, y Él quería que todo el pueblo le sirviera. Pero después el Señor ya escoge entre todas las tribus de aquel momento, la de Leví, y pone a Leví al servicio en lugar de todos los hijos de las demás tribus. Y si usted se da cuenta, dice que el Señor mandó a hacer el censo de todos los primogénitos de las demás tribus, y luego hizo el censo de los primogénitos de la tribu de Leví, y casi estaban iguales. Entonces el Señor da la instrucción y dice claramente a Moisés que le diga al pueblo que está tomando a los levitas en lugar de tomar a todo el pueblo para que le sirva. Entonces en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función, amado hermano. Hay quienes van a tener la honra, el privilegio de servir a Dios tiempo completo, que van a estar ahí en la congregación mañana, tarde y noche, ya sea predicando, poniendo los dones, talentos y capacidades que Dios les ha dado al servicio del pueblo de Dios, otros en la alabanza, otros a cargo de los diferentes departamentos, etcétera. Ellos tienen esa oportunidad de estar a tiempo completo en la iglesia. Hay otros que no lo vamos a tener. Hay otros que por más que quisieran, ellos tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que tener empresas, negocios, y es a través de sus diezmos y ofrendas que dan con amor al Señor que la obra se mantiene. Entonces todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y entonces, amado hermano, aquí vemos que el Señor, aquellos que le están sirviendo, el Señor pide que nosotros los honremos. Y esta hermana Febe pues recibió una recomendación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 16 y les pide.
Usted tomen cuidado de ella. Y entonces, pensando en que Febe es brillante y que le pide que a la iglesia que ande como es digno de los santos y que la reciban como es digno de los santos, ¿verdad? Que la atiendan ya que ha atendido, ¿verdad? Y fíjese que aquí dice que ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice la porción bíblica que hemos leído. Entonces vemos que nosotros, si estamos reflejando la luz de Cristo, pues el Señor tarde o temprano nos va a recompensar. Mateo capítulo 5, verso 15 y 16, en la Biblia de las Américas dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esto nos vuelve a hablar del tema, amado. Nosotros debemos de, todo lo que hacemos nos debe de llevar a Dios, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios. Y yo sí, amado hermano, quiero con todo mi corazón, amado hermano, tómenlo como una exhortación, porque yo mismo también estoy siendo exhortado. Hubo un tiempo en que este verso de la palabra, estos dos versos que yo le he leído, fueron utilizados para motivar a que nosotros impactáramos al mundo. Y es correcto, nosotros debemos de llevar el evangelio al mundo, porque obviamente, hermano, creo que todos estamos conscientes que hay un mundo y hay una iglesia. Hay dos bandos, ¿verdad? Si usted me permite esa expresión, hay dos bandos, hay dos grupos. Solo que uno es mayoritario y el otro es minoritario. El del mundo es mayoritario, hermano. Donde hay personas que no creen en Dios, que no quieren saber nada de Dios. Hay otros que creen, que tienen la firme convicción de que no hay Dios, ¿verdad? Empezando por ahí. Y hay otros que piensan que Dios es una religión. Y otros creen que todos son dioses. Y hay otros que dicen que no puede haber un solo Dios, porque sería tonto pensar que un Dios puede tener control de todas las cosas, sino que hay dioses en diferentes áreas, ¿verdad? O sea, son dioses especializados. Entonces, amado hermano, ese grupo mayoritario del mundo sí necesita la luz del evangelio. De hecho, nosotros fuimos dejados para llevar las buenas nuevas del evangelio. Mateo 28, 19 y 20 no lo podemos quitar de la Biblia por más que queramos, amado, porque el mandamiento es para todos nosotros, no es solo para la iglesia. No dice ahí, ustedes los pastores, por tanto vayan y hagan discípulos. No dice solo los pastores, o solo los evangelistas, o solo los apóstoles, o solo los ministros de alabanza, o solo los maestros. No, ahí no dice que sean los ministerios específicos que existen, sino que todos nosotros debemos de evangelizar. Y le menciono que este texto fue usado para que nosotros lleváramos la luz al mundo, y es correcto, pero lamentablemente muchos de los que promovieron ese mover, ese accionar, ahora ellos se quedaron en el mundo. Se les olvidó la otra contraparte del verso que está en Jeremías, donde él dice, donde el Señor le da la clara instrucción al profeta Jeremías, a su profeta, a su escogido, a su amado, a su hijo. Estoy diciendo todos esos sinónimos porque pues es a usted y a mí el que nos está hablando, amado. Eso es lo que quiero al final decirle. Es a usted y a mí el que Dios nos está hablando, que estamos en medio de un tiempo de apostasía, que estamos en medio de un tiempo de peligro, de pecado, de maldad, que nosotros debemos de anunciar y dar a conocer la palabra del Señor, pero nosotros no nos debemos devolver a ellos, sino que ellos se deben devolver a nosotros, ¿verdad? Y si nosotros estamos firmes en nuestras convicciones, tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos nuestra fe afirmada en Dios, es ese mover el que ellos deben de imitar en nosotros. O sea, ser como Pablo, que Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces,
Pablo tenía claro que el modelo al cual él tenía que pegarle era el de Cristo, al de Jesús, ningún otro. Y así usted y yo tampoco podemos poner otro modelo. Nosotros no podemos decir, imítenme a mí en lo que yo imito a mi apóstol, porque ahora estamos, que mi apóstol, que mi pastor, que mi profeta. No, hermano. Nosotros deberíamos de tener ese mismo sentir que tenía el apóstol Pablo, de decir, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, en lo que yo imito a Jesús, en lo que yo imito a mi Salvador, en lo que yo imito a mi Dios, ¿verdad? Y deberíamos de hacer volver a la gente, y entonces de ir e impactar al mundo, hermano. Sí, tenemos que llevar el evangelio al mundo, pero nos tenemos que preparar. Yo sé que a veces somos muy impulsivos, amado hermano. Cuando somos recién convertidos, como decimos nosotros en la jerga evangélica, es decir, acabamos de experimentar el nuevo nacimiento, el Señor ha puesto un fuego en nuestro corazón, debemos de ser bien orientados, porque cuando la euforia, el amor que tenemos por el Señor nos hace ir a evangelizar a Raimundo y medio mundo, está bien, no debemos de quitar ese impulso, pero sí lo debemos de orientar, ¿verdad? Porque la gente debe ir protegida en oración, debe ir adecuadamente instruidas, y debemos de prepararnos, amado hermano, porque indudablemente a veces nos vamos a encontrar con personas que tienen hasta conocimiento bíblico y teológico más fuerte que muchos cristianos, pero lamentablemente sin el Espíritu del Señor. Entonces es un evangelio muerto el que ellos experimentan, pues. Ellos conocen la pura letra y la conocen mejor que muchos cristianos, pero como no tiene espíritu, entonces por eso dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces si nosotros sin el Espíritu Santo, hermano, sin que nosotros tengamos adecuadamente orientado nuestro interior el Espíritu Santo que nos tome para que esa palabra que nosotros leemos, que es viva y eficaz, como dice el libro de Hebreos, tenga impacto en la gente, nosotros vamos a ir a fracasar rotundamente, o nos vamos a perder, como pasó con muchos de estos hermanos que empezaron a mover, que brille tu luz que así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean en vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo estuvieron promoviendo por años, ahora ellos están en el mundo. Y ahora yo le pregunto, ¿eso glorifica a Dios, hermano? No. ¿Es culpa de Dios? No. Es culpa del hombre que se fue a meter a hacer algo sin el equilibrio y sin la preparación necesaria. Ese es el punto. Entonces debemos de andar como es digno del Señor, llevando la luz. Entonces, así como nuestra hermana Febe, amado hermano, brilló en ese lugar, nosotros también debemos de brillar con la luz del Evangelio. En Efesios capítulo 4, verso 1 al 6 leemos: yo pues, preso en el Señor, mire cómo escribe nuestro hermano Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y entonces, amado hermano, aquí vemos que el Señor nos ha llamado con un propósito. Tenemos llamado y tenemos propósito. Aquí la palabra vocación es klesis, ¿verdad? Estado en que estado en que uno fue llamado, o llamamiento o llamada. Esto se tiene que interpretar, amado hermano, como aquello que el Señor nos ha permitido desarrollarnos. Bueno, si usted fue llamado para ser abogado, hermano, usted tiene que ser un buen abogado, un abogado que cumple con los principios bíblicos y con los principios de la ley, ¿verdad? Usted tiene que ser un abogado íntegro, no mentiroso, no charlatán,
no embaucador, sino que al contrario debe ser correcto, ¿verdad? Y si usted fue llamado como contador, como doctor, como predicador, pues usted tiene que andar digno de esa vocación, como le repito, honrando al Señor en todo lo que hace. Pero yo, amado hermano, quisiera esta oportunidad de compartir con usted algunas cosas a las cuales el Señor nos ha llamado. Es decir, que ha puesto sobre nosotros su dignidad, nos ha puesto una vocación, nos ha puesto un propósito, ¿verdad? Así que nosotros debemos de andar como es digno de la vocación con que el Señor nos llamó. Es decir, ese propósito por el cual Dios nos llamó. Dios nos llamó con un propósito. Y por ejemplo, amado hermano, vemos en Isaías capítulo 43, verso 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y entre esos estamos usted y yo. Si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, si nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor, o nos hemos entregado a Él, el Señor nos llamó sin merecerlo. Precisamente yo estaba hablando de que nosotros no merecíamos, amado hermano. Muchos dicen es que yo no merezco las bendiciones de Dios. Pues si nadie las merece. Si usted y yo somos honestos delante de Dios, no las merecemos, pero a Dios le place dárnoslas. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. Y ponía este ejemplo, el Señor me motivaba a que yo pusiera el siguiente ejemplo. En el huerto del Edén estaba Adán, estaba Eva y estaba Dios. En ese momento de la historia, si usted me permite, viaje conmigo a ese momento de la historia, observe el cuadro, solo estaba Dios, el Padre, la Trinidad completa estaba ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba Adán y estaba Eva. Y peca Adán, pecó Eva, en primer lugar pecó Eva, pecó Adán, y Dios tiene que tomar una decisión y nos saca del huerto. Sin embargo, antes de hacerlo, viene Dios y le da una promesa mesiánica: los voy a salvar. Habiendo pecado el hombre y la mujer en ese momento, donde solo ellos dos estaban como representantes de la humanidad, pecaron delante de Dios. Dios les da una promesa mesiánica, una promesa de salvación, una promesa de esperanza. Ahora le pregunto, ¿merecían ellos esa promesa? No. ¿Tenía el Señor la obligación de darla? No. ¿Pudo haber el Señor acabado con esa humanidad sabiendo que iba a pecar y que iba a convertir un mundo como lo vemos hoy, hermano? Un mundo de pobreza, miseria, escasez, trata de personas, drogas, alcohol, contaminación de las aguas, contaminación de los vientos, destrucción de bosques, de especies, de animales, donde hay conflictos armados. ¿Merecíamos nosotros esa gracia, esa misericordia de parte de Dios? No. Si usted es honesto, hermano, si usted se pone a pensarlo así detenidamente, no. Si a veces nosotros somos tan complicados para algunas situaciones que vivimos, amado hermano. A veces nuestros hijos hacen alguna cosa y nosotros somos duros, toscos con ellos y les pasamos el machete encima. Y a veces nosotros les cortamos la dignidad, les cortamos la comunicación. Y son nuestros propios hijos y somos implacables con ellos. Dios tenía el mismo derecho en ese momento de decir: no, se acabó la raza humana, aquí se acabó, y hubiera destruido a Adán, hubiera destruido a Eva, y con todo el derecho él hubiera podido hacer otra raza.
Pero Dios no lo hizo así, sino que mostró su misericordia y nos dio una promesa y nos dio una bendición. Y aquí nos da una. Dice, todos los llamados de mi nombre, porque el nombre del Señor es puesto sobre nosotros cuando somos salvos, hermano. Porque pasamos a una nueva naturaleza. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando hasta el cansancio en el Nuevo Testamento, y que a veces nosotros no entendemos, hermano. Y el Señor pone su nombre sobre nosotros, y entonces dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Porque nosotros debemos darle gloria al Señor en lo que hacemos. Pero pareciera que nosotros no tenemos claro eso, hermano. Y en lugar de darle gloria al Señor y de que el Señor sea alabado por nuestra causa, a veces el Señor es avergonzado por nuestra causa. Lamentablemente, hermanos, estamos en un mundo donde antes, yo recuerdo, amado hermano, escuchar a un pastor, ¿verdad? Un hermano que gracias a Dios hoy está entre nosotros, un hombre que pues tiene un estilo de predicación muy didáctico, en el sentido que él se prepara bastante, hermano. Pero él mencionaba hace 30 años, yo me recuerdo que lo escuchaba, porque tenía programas en la televisión nacional, y usted ha de recordar que hace 30 años nosotros solo teníamos 4 canales, 3, 7, 11 y 13, no había otros, no había cable, hermano. Soñar con cable en aquel entonces era un tópico, pues, y el que quería tener televisión satelital, que en ese entonces el último grito de la moda, era porque él tenía muchos recursos, pero la mayoría de la población no. Entonces él pasaba en esos canales, incluso estaba el 5 todavía. Si usted tiene más de 40 años, en algún momento estoy seguro que vio el canal 5 de Guatemala. Pues él decía, miren, hermano, los cristianos llegan puntuales, los cristianos son aquí, son allá, y así era precisamente. Muchas empresas preferían contratar a evangélicos, porque así se les decía en aquel momento, evangélicos. Porque los evangélicos llegaban temprano, no eran contestones, eran colaboradores, trabajaban bien, eran puntuales, eran responsables, nunca había quejas de ellos. Usted le quería negar un permiso y no podía, porque era su mejor trabajador. Pero ahora, 30 años después, es al revés, hermano. Y yo pensé que era broma, pero lamentablemente me he topado con la triste y cruda realidad que hay mucha gente que no quiere contratar cristianos. Y cuando le pregunta, por eso fíjese que antes no era obligatorio poner en la solicitud de empleo la creencia religiosa de las personas, pero ahora sí lo piden. Y si usted no lo llena, lo desecha. Y si usted lo llena, también lo desecha. Porque si usted lo llena como evangélico, como cristiano, porque así dicen muchos, yo soy cristiano porque yo no tengo religión. Bueno, muy bien, pero usted pone cristiano y no lo contrata, aunque tenga buen currículum, porque la experiencia ha marcado a las empresas y a las personas que los cristianos llegan tarde, son irresponsables, son haraganes, son los que más problemas dan. Y peor todavía, si el patrono es cristiano. Abusan del patrono cristiano porque dicen, hermano, pues que usted me tiene que comprender que anoche yo me quedé velando, me quedé en las vigilias de la noche adorando al Señor, y por eso me agarró el sueño y por eso vengo tarde. Es que fíjese, hermano, que no voy a llegar hoy a trabajar porque en mi iglesia tienen campaña evangelística y usted sabe que hay que obedecer primero al Señor que a los hombres. Y suena muy bonito, hermano, pero no. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la obra del Señor. Y la Biblia manda, fíjese que eso es lo tremendo, que la Biblia manda que si nosotros tenemos
amo creyente, dice, ¿verdad? Pero si nosotros lo ponemos en esta nueva modalidad, si nosotros tenemos un patrono creyente, nosotros deberíamos de brindarle un mejor servicio y deberíamos de darle mayor honra, dice la Biblia. Pero es al revés. Entonces, amados hermanos, debemos de corregir eso. Nosotros debemos de honrar al Señor en todo lo que hagamos. Ya sea que usted trabaje de manera dependiente o independiente, usted deben de saber que usted es cristiano porque hace lo que dice, cumple lo que promete, pero sobre todo Dios es honrado en todo lo que hace. Usted está mostrando a Dios, ¿sí?, mediante su conducta, y debemos entonces darle la gloria al Señor. Nosotros fuimos creados para la gloria y la alabanza del Señor. Esos son nuestros llamados. Otro de nuestros llamados dice en Isaías capítulo 61 verso 3: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya, hermano. Árboles de justicia. Mira, hermano, usted perdone si tal vez soy muy didáctico, pero la verdad, yo he llegado a apreciar mucho el valor de los árboles, porque el Señor a veces me ha llevado a trabajar a las regiones, o a veces me ha tocado caminar, hermano, como usted y como muchos. A veces nos ha tocado las pruebas de que no tenemos para la camioneta. La decisión en la mañana era: o le dejo a mi esposa para la comida, o utilizo ese dinero para mi transporte, para ir a trabajar. Y todavía faltan días para la quincena y no dan anticipo. No sé cuántos se identifican con eso, pero estoy seguro que varios. Entonces a veces tomaba uno la decisión de: aquí le dejo a mi esposa para la comida, yo me voy a pie, madrugaba y me iba caminando. Y a veces me tocaba ir a hacer mandados y no daban para la camioneta, había que irlos a hacer y tocaba caminar. Hermano, usted sabe que hay días calurosos, días complicados, días en que aunque haya mucho frío, si usted está caminando y sobre todo a larga distancia, se pone a sudar. Pero en aquellos días calurosos, amado, no hay nada más delicioso que encontrar un árbol. Pero si está frondoso así, alto, y lo cubre a usted el sol, hermano, usted siente una delicia cuando está debajo de ese árbol. Sobre todo cuando hay aquel viento fresco. Ahí usted no quiere salir de ahí, hermano. O cuando está en aquellas regiones calurosas, hermano, y usted encuentra un árbol, usted se queda bajo el árbol, hermano, porque es una delicia. Pues el Señor nos está llamando árboles de justicia. Un plantío que el Señor ha sembrado, ha irrigado, ha tenido cuidado, y que tienen que dar como fruto árboles de justicia. Hermano, nos está llamando plantío de Jehová. Es decir, aquellos que reciben un cuidado especial de Dios. Yo le invitaría, amado hermano, que usted vaya a un vivero y mire a los encargados ahí. Usted viera qué amor tienen ellos por las plantas. Les hablan, las riegan, les cantan, hasta las abrigan, hermano, como que fueran niños. Pero es porque ellos tienen ese amor. Imagínense si eso hace un botánico. ¿Qué no va a hacer el Señor por usted y por mí? Porque Él espera que nosotros demos frutos de justicia. Pero ¿qué frutos vamos a saber que son los frutos de la justicia si a veces no leemos ni la palabra, hermano? Y no tenemos menos tenemos comunión con Dios. A veces no vamos ni a las reuniones de oración, no vamos ni al ayuno, a veces ni oramos en la casa. Entonces, dígame usted,
¿Cómo vamos a conocer los frutos de justicia si no procuramos ni siquiera escudriñar en la palabra que es un fruto de justicia y que nosotros deberíamos de darlo? Isaías 61, solo que ahora en el verso 6 dice: y vosotros, mire, la comisión, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Pero fíjese, hermano, que cuando el Señor nos llama sacerdotes de Jehová, mire, yo entiendo que hay muchos hermanos que cuando se les dice sacerdote, hermano, ay Dios, empiezan a reprender, sobre todo por todos los escándalos de índole sexual que se han escuchado. Pero hablar de un sacerdote, mucha gente le huye. Mucha gente tiene la imaginación de un sacerdote de la iglesia tradicional, o tienen la imagen de un sacerdote maya o de un chamán. No, quitémonos eso de la mente. Por eso, nuevamente le vuelvo a insistir, leamos cómo era el sacerdocio en la Biblia. Y una de las funciones del sacerdocio está en Hebreos, de que dice que todos los sacerdotes tomaban entre los hombres para presentar delante de Dios al pueblo. Esa es una de las funciones, llevar las peticiones del pueblo delante de Dios. Pero la otra es traer la respuesta de Dios al pueblo. Entonces el sacerdote está en medio. El sacerdote tiene la bendición de entrar delante de la presencia de Dios y llevar lo que el pueblo necesita. Las peticiones del pueblo, las necesidades del pueblo, la intercesión por el pueblo, el clamor del pueblo, de las ovejas del Señor. Y tiene la bendición de recibir de parte de Dios el consejo, la luz, la respuesta, y de traerla de Dios al pueblo. Hoy es muy necesario esa labor, hermano. Esa labor sacerdotal es indispensable hoy. Usted es sacerdote. Apocalipsis también nos dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, que Él nos compró con su sangre para que seamos un reino de sacerdotes, que seamos ministros de nuestro Dios. Y usted es sacerdote de Dios en su casa, el que debería de llevar a la gente de su hogar, su esposa, sus hijos. Si usted es un varón o usted es mujer de Dios, no crea que es el sacerdocio. Empieza usted a pensar, no, es que el sacerdocio solo es varones, y ya decía yo que por eso es que la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista, hermano. A usted también, mujer de Dios, le están incluyendo entre esa palabra de sacerdocio. Es más, la Biblia contempla que si el esposo está incapacitado porque no es creyente, uno es apartado, dos, está enfermo, o usted es viuda, usted puede ejercer sacerdocio. El Señor en este tiempo, en este mover, no está siendo clasista en cuanto al mover del sacerdocio. No lo está poniendo exclusivo de hombres, sino lo está poniendo a los creyentes. Y debemos de cumplir esa labor. Y entonces, amado hermano, debemos de presentar, en el caso de las mujeres, a su esposo. Su esposo está cansado, su esposo está caído, su esposo no es creyente. Presentar a sus hijos, presentar a su familia, presentar a su país, presentar a sus vecinos. Usted puede hacerlo, porque tenemos sacerdocios. Dios, somos ministros. Este mundo, amado hermano, se está perdiendo porque nosotros no estamos ejerciendo el sacerdocio. El sacerdote también debe enseñar la ley. Pues obviamente la ley, no estamos hablando exclusivamente de la Torah nada más, porque hay gente que se quedó ahí. No, nosotros tenemos que enseñar la Biblia, palabra de Dios. El sacerdote tenía que leer las ordenanzas de Dios y interpretárselas al pueblo. Y debemos de ministrar aquello que Dios nos ha dado al pueblo.
Y sobre todo, hermano, ministrar paz, ministrar consolación, ministrar amor, amado hermano. Bueno, le voy a leer un par más si el Señor nos permite, porque el tiempo se me ha ido y no he logrado, hermano, avanzar con el tema. Lo que yo quería, pues, pero no estamos avanzando lo que Dios quiere. Mateo capítulo 5, verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Hermano, debemos de ser pacificadores. Debemos de promover la paz, sobre todo sabiendo que la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero lamentablemente, hermano, no. Gracias a Dios, en este espacio radial de esta hora no hay de esos. Pero sí yo me he encontrado con varios que no son pacificadores, hermano. Son los primeros que promueven el conflicto. Son los primeros que están armando sindicato al pastor para protestar por sus derechos, dicen. Son los primeros que están ahí como Coré, rebelando al pueblo contra el ministro. Peor aún, rebelando al pueblo contra Dios. No, hermano. Mire, gracias a Dios, que Dios es Dios. Y que Él nos recibe a todos. Y si usted, si me permite utilizar esta expresión, hermano, usted tiene algún conflicto con Dios, alguna situación con Dios, usted puede ir con Dios. Hermano, usted está apostatando, ¿no? Ahorita alguno. No, hermano. Si usted ha leído el libro de Job, que espero que sí, antes de llamarme apóstata y empezarme a criticar, debería dar cuenta que una de las peticiones de Job en todo el libro era: ¿dónde está Dios? Yo quiero ir a comparecer ante Él. Yo quiero entrar a juicio con Él para que me diga en qué le he fallado yo, en qué he pecado yo. Que Él me diga qué fue lo que pasó. A ver, ¿en dónde es que yo me equivoqué? ¿En dónde es que yo le fallé? Y entonces vamos a ver cómo nos va. Y Dios fue paciente, hermano. Y Job va a pedir y pedir y pedir. Usted lo lee desde el capítulo 4 en adelante, más que todo, que empieza la situación más dura para Job, hasta el capítulo 38. ¿Dónde está Dios? Yo comparecería ante Él, aunque si Él me declara culpable, pues yo lo acepto, pero por lo menos ya me quité de mi corazón ese peso de saber que yo ya comparecí ante Dios y Dios me dijo claramente cuál es mi pecado y no ustedes. Y Dios se lo concede. Capítulo 38 aparece Dios, se manifiesta Dios y le dice: bueno, ¿quién es ese que no une el consejo y el entendimiento? ¿Quién es ese que habla palabras sin sentido? A ver, cíñete. Yo te preguntaré y tú me responderás. Entonces Dios, hermano, le dijo: bueno, Job, tú tienes un conflicto conmigo. La ventaja que tienes es que tú has sido mi siervo y te has comportado bien, excepto ahorita que estás en esta prueba. Te voy a conceder lo que me has pedido. Yo voy a comparecer ante ti y vamos a platicar. Vamos a ver cuál es tu dificultad, cuál es tu problema para conmigo, y lo vamos a resolver. Entonces Dios es bueno, hermano, indudablemente. Pero bienaventurados los pacificadores. Y solo voy a leer esta porción de la Biblia, hermano, que dice Romanos 1:6: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, usted y yo estamos llamados a ser de Jesucristo y a ser santos.
tenemos ese llamado, esa vocación. Y si Dios nos llama así es porque sí lo podemos lograr. Es que es difícil, hermano. Pues si nadie dijo que era fácil. Muéstreme usted un verso donde diga que el Señor nos iba a regalar las cosas. Nos regaló la salvación. Se ve como un regalo, pero si usted lo analiza, costó, hermano. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su humillación pública. Tiene un precio muy alto, pero Él lo pagó. Él lo pagó. Él pagó el precio por usted y por mí. Y por eso somos propiedad de Él, porque Él nos compró con su sangre. Es lo que el apóstol Pedro explica en sus cartas también. Y estamos llamados a ser santos. Bueno, mis amados hermanos, lamentablemente el tiempo se me fue, pero si el Señor lo permite y el Señor me da la oportunidad, voy a tratar de concluir en el próximo programa, si es que el Señor me permite estar en el último programa, pero si no, pues vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor edifica nuestras vidas. Le agradezco mucho el favor de su atención, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo prospere, lo sane, lo consuele, lo exhorte, lo anime en medio de la prueba que está atravesando, que esté bien, que Dios le bendiga. Es un sincero deseo de mi corazón. Lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que lo guarde y que pase una bendecida noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de